conforme se vaya desarrollando la conversación, si yo veo que hay cosas que me gustaría profundizar en ellas, pues las comento. Ajá. Para mí, por ejemplo, cuando fuimos a investigar sobre Verbo Toquilla, fue algo muy, muy fuerte, muy bonito. Para mí, desde el punto de vista mío, ¿no? Que yo no es mi cultura. Fue entrar de cabeza en la cultura o en el conocimiento o en el vivir de esas personas. Entonces uno va, visita, vive con ellos, va a los lugares habituales de ellos de trabajo y uno se da cuenta de tantas cosas que todo eso es material para trabajar. Y aparte de material para trabajar, uno crece como persona y crece también como compañero, porque uno como que se hace más unida el grupo, ¿me entiendes? Además que conversamos siempre mucho de todo lo que vivimos, cada uno lo ve de una manera y vamos pensando lo mejor, y de verdad que para mí ha sido fabuloso, algo impensable que pudiera ser tan bonito y que uno pudiera descubrir tanto. Uno haciendo esto se mete en el personaje, pero ahí, de cabeza. Y la aventura fue tan bonito ir a esos montes, eso así que era empinadísimo, ahí cómo me rodé, cómo me caía, cómo trataba yo misma de sobrevivir de esa caída, ¿no? Y cómo todos tratábamos de ayudarnos. Y todo eso no era con pena ni tristeza, era con una alegría, con una vitalidad de todos y con un compañerismo que para mí fue lo mejor, incluso del Señor que nos llevaba, porque Él se unió a nosotros, o nosotros fuimos parte de, ¿me entiendes? Sentimos que todo, incluido el Señor, que iba a trabajar, que nos abría el camino para que no nos encontráramos un animal, ¿no? Ahí. Y llevarnos al lugar donde nace la paja. Oye, es algo tan bonito que uno dice, Dios mío, yo estoy metida dentro de una película o dentro de algo fabuloso, lindo. Eso de verdad que a mí me ha enseñado bastantísimo. Pero ¿tú crees que a lo mejor por ser para ti más desconocido todavía te provocó más sensación, o vosotros? O curiosidad. Yo sentí todo eso, y yo hasta el ver cómo cortaba la paja el Señor, para mí era ver algo precioso, tan bonito, estar en medio de todo eso, porque era lodo por todas partes, y nosotros caminábamos sobre el lodo. Y veíamos toda clase de impedimentos, pero para nosotros no era así, para el Señor no era, para nosotros tampoco. Y avanzábamos hasta donde tuvimos que ir. Seguramente no sé si para ellos fue diferente, para mí fue así. Y estuvimos llenas de trabajo. Bueno, en realidad a mí me pasó que como estaba saliendo de un esquema de trabajo muy distinto al que se vive con Prema, decidí, bueno, si vamos a trabajar sobre la paja toquilla, no hacer absolutamente nada igual a lo que hacían los otros grupos de la localidad, ni en folclore ni en contemporáneo, porque de alguna forma como que no me llenaba y no me convencía, y yo decía, bueno, aquí está la toquilla, aquí está el sombrero, pero yo no conozco el toquillal a la altura que estaba en edad, y siendo yo de la localidad, por lo menos ella no era. Yo no conocía el toquillal y muchos de los chicos no conocían el toquillal, ni cómo se corta, ni cuál es el proceso de elaboración del sombrero de paja, y sin embargo yo danzaba la tejedora manabita con el sombrero. Entonces digo, no, ya tengo que hacer algo como propio y tiene que partir de mi propia investigación, y eso es lo que tiene que darle de alguna forma la identidad a Prema, la valoración de identidad con contemporáneo, pero yendo hacia la investigación, partiendo de la investigación. Y fuimos, y es verdad, ahí nos proporcionó el Señor mucho material, desde que va cortando Él, desde cómo va caminando, desde cómo va vistiendo, desde cómo va sonriendo, sus ojos. O sea, todo era información para nosotros.
Y lo más importante de alguna forma fue saber que teníamos una técnica que no partía del ballet clásico, es decir, que no nos esquematizaba de principio, que yo creo que era lo más importante, porque así evitábamos hacer cosas muy así como muy posaditas, teníamos como una especie de, se puede decir, de pureza en los cuerpos para que puedan captar informaciones y los gestos quedaran como muy precisos a la hora de ponerlos en la escena. Aunque hubieran cosas que había que trabajarlas técnicamente, obviamente, porque es una composición artística, pero fue muy interesante saber cómo se partía desde el centro de todo, desde adentrarnos a la montaña, como dice Ana María, incluso ver cómo el Señor abría el camino, porque eso era algo interesante. Era diferente ver cómo manejaba el machete para abrir el camino y hacer los escalones, a cómo cogía la paja y la cortaba más arriba y de otra forma. Todo eso daba, de alguna manera hasta provocaba en las pequeñas que están ahorita otra visión de la gente del campo, porque normalmente la gente del campo era vista como que si la gente que marginada, como la gente discriminada y de alguna forma un poco mal vista, pero porque los medios de comunicación radiales y televisivos dentro de la localidad se burlan mucho y entonces se dejan llevar como por la primera impresión y no son reales investigadores, sino lo que hacen es una apreciación a la ligera, muy superficial y aparte discriminativa. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que se promueve todo el tiempo y realmente no se dan cuenta de que lo que estaban provocando dentro de esa misma comunidad es que los niños y los jóvenes que están acostumbrados a ver a sus papás con el machete, recortando la paja y luego elaborando el sombrero, ya se estaban sintiendo acomplejados y ya no querían seguir trabajando con el sombrero de paja toquilla porque se sentían mal, o sea, eso para ellos era lo peor, ya querían ser los chicos de ciudad que se paran los pelos, que se ponen su chaqueta y precisamente también por eso fuimos a hacer eso. Entonces, ¿qué pasó? Que los chicos se dieron cuenta de que no era así, esa gente era tan pobre. A veces no tenían que comer, tenían plátanos, tenían cosas básicas, pero no tenían a veces ni los huevos, porque podía ser que tenían 2 o una gallina, o algunos no tenían gallina. Sin embargo, lo poquito que tenían nos lo regalaban, o sea, hasta vergüenza daba. Era gente muy buena, muy generosa, humilde. Y las niñas, yo notaba la reacción, o sea, como que les impactó eso. Y de alguna forma yo y cada uno de ellos, qué orgullosos que estamos de ser cholos, de ser montubios. Es allí donde se afianza nuestra identidad y donde la valoramos, pero así con mucha altivez, porque esa gente es única. Entonces esa gente es la que realmente hace que mi espíritu se eleve con la identidad chola, montubia que mantenga. Y lo mismo le pasó a las niñitas. Ellas si vean un niñito como sea que lo ven, van y se acercan sin ningún problema y lo hacen parte de ellas porque somos todos iguales. Entonces eso fue importante dentro de ellos. ¿Y vosotros también estuvisteis allí? No, al menos nosotros los varones somos los que menos tiempo tenemos en la danza. Bueno, pero lo que hemos escuchado de la experiencia de ellos es como que si nos trasladáramos en ese momento y nos llenamos también de su emoción y nos damos cuenta de que lo que sintieron en aquella ocasión fue único y que al menos a mí me hubiera gustado llegar mucho antes para poder apreciar y ser parte de esa experiencia. Aparte de que los maestros o la gente, los compañeros que ya han estado en todo este proceso de investigación se encargan de una manera pasarnos en sí tal experiencia, tal conocimiento. Entonces ellos a la vez transmiten lo que saben o lo que sintieron y para que nosotros también podamos como llegar a sentir o llegar a ocupar eso para a la hora de improvisar algo, de crear algo, o a la vez también sentir lo que estamos bailando, qué estamos haciendo, no bailar por bailar, sino justificar los movimientos en sí de lo que estamos haciendo. ¿Y cómo transmiten esas sensaciones que ellos vivieron? ¿Trabajando cuando estáis con la coreografía o vienen contando nada más? Al menos yo como que si mi cuerpo se trasladara en aquel momento y trato de visualizarme en aquel instante donde esta persona o el campesino
estuviera cortando la paja y trato de meterme dentro de él. Y de esa forma tratar de buscar movimientos propios de él, adaptarlos a mi persona. Videos. Y también con la ayuda de videos, documentación que el grupo siempre archiva. Entonces nosotros tenemos también esa oportunidad de poder visualizar eso. Es una forma de ayudarnos también. Oye, que mediante los videos o según lo que nos han contado, siempre ocurre o podemos ver momentos críticos, por los que, por ejemplo, si estamos viendo un video de los pescadores o de las mujeres que limpian el pescado, hay momentos críticos que a ti te dan como la pauta o la señal para pasar desde ahí y desarrollar algo más. ¿Cómo detectas tú el momento crítico? ¿Porque lo comentáis o porque tú es que dices, yo a partir de aquí siento que esto es una... Bueno, la verdad yo pienso que en mi caso he podido observar o captar momentos críticos, a lo mejor no por lo que me lo digan, sino como que hay momentos en los que te causan como más impresión o en la que tú sientes de que tú podrías desarrollar algo en base a. Pienso eso. Y también, ya hablando con los compañeros, con las directoras y todo, pienso de que tratan de resaltar momentos en los que nos proporcionan mucho material para trabajar. En la parte en la obra de los esteros, cuando nosotros fuimos a investigar, que nos íbamos a la playa, a los sitios donde niños de 7 años, 8 años están trabajando, cortando las cabezas, ¿no? Y entonces eso es como que impacta, ver cómo manejan ese cuchillo, Dios mío, con qué facilidad, Y yo decía, Dios mío, era impresionante. Y luego ver cómo sacaban el pescado a cubos, ¿verdad? Sacaban el pescado y lo llevaban para que no le falten el pescado y ellos puedan continuar. Y entonces nos dábamos cuenta también de que aunque estuviéramos ahí, no los molestábamos para el trabajo, porque ellos continuaban igualito haciendo su labor, porque saben que cuanto más hagan, más van a ganar. Y que no es mucho lo que ganan, pero ver todo eso, de verdad que uno crece de todas las maneras. Aprende uno a valorar tanto. A mí desde coreógrafa yo veía eso y es que se me cruzaban mil ideas en la cabeza viendo cómo los chicos podían recrear hasta el sonido del cuchillo refregándose cha cha y después chu chu pa chu chu pa. Pero era una cosa así que ellos sin darse cuenta estaban haciendo una música. Y yo decía, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, bueno, lo intentamos en algún momento, pero en ese momento también el grupo estaba como recién formándose técnicamente y las cosas que podían surgir, si de repente eran buenas y todo, todavía les faltaba la calidad que se necesitaba, incluso para educación musical y cosas así, que le dieran calidad también al montaje coreográfico. Entonces ahora los esteros, yo por lo menos digo, ya no me gusta, tengo que ver cómo la remonto otra vez. El trabajo más logrado sí siento que fue el de los polines, porque fue muy explorado el cómo utilizar el elemento en el escenario. Aún después de verlo ya utilizarlo la gente propia de la localidad, pero fue como lo más logrado. Pero de ahí no, de mi parte todavía hay mucho descontento a nivel de composición. Porque, claro, una vez que esa cuestión de esencia está más o menos resuelta, también es importante el haber desarrollado y estar a punto con unas capacidades que te permitan conseguir lo que quieres contar, ¿no? Y entonces tú dices que ahora, claro, reconstruiríais la obra sin perder esa esencia. Sin perder esa esencia, que es importante y que se ha ganado, llevándole todo lo que habéis aprendido ahora a fuerza de trabajar. Exactamente. Y porque una cosa que también tenéis muy buena es la condición física que habéis desarrollado para bailar, ¿no? Porque no sé exactamente qué cantidad de horas dedicáis semanalmente al trabajo, pero desde luego rinde mucho. Y ese factor
estético, ¿no? De emoción ante el sentido que cogéis del proyecto. O sea, es un proyecto con sentido para vosotros por la cultura y por todo lo que significa de raíces, ¿no? ¿Es eso importante para superar ese otro desarrollo técnico y físico? ¿Ha influido eso a que se alcance ahora un desarrollo técnico y físico que haga ver la coreografía necesitada de ir remontando? Sí, realmente sí. Es más, yo siento que yo por lo menos sí que estoy agradecidísima con Dios, porque si no hubiera sido porque Jorge Parra Landázuri, que es nuestro maestro de base siempre, llegó con la propuesta de no partir de lo clásico, sino de una enseñanza del cuerpo, desde su anatomía, de entender que somos cuerpos latinos con una identidad propia muscular y ósea. Entonces, y reconocer en cada uno que somos distintos, que algunos tendrán las posiciones en Y, posiciones en arco, en paréntesis, algunos tendrán las articulaciones muy cerradas, otros tendrán las vértebras, los espacios intervertebrales más abiertos, entonces son un poco más flexibles, los tonos musculares cortos, otros más largos. El darse cuenta de cada cualidad corporal de repente permite estandarizar una forma de trabajo que haga que los cuerpos consigan tener una resistencia, una flexibilidad, una fortaleza a la hora de desarrollar cualquier cosa. Es decir, es un cuerpo neutro, un cuerpo listo para crear, porque a la final la danza contemporánea es una danza de creación y no de repetir y repetir cosas. Entonces, yo creo que eso fue como lo más importante y yo siempre lo doy a conocer porque los chicos, por ejemplo, uno de los que yo considero que ha querido superar todas sus expectativas, no porque el resto sea menos, sino porque es el que le pone más ganas al trabajo y porque le dedica más tiempo y porque después de la clase se queda todavía más y porque antes de la clase llega primero y llega 2 horas antes a seguir haciendo las cosas y se le nota el trabajo, es a Luis Jiménez, el chorroncito. Sí. Y él no podía abrirse, no tenía extensiones. Ahí está la hermana, no tenía extensiones, no sabía hacer flip fly, nunca fue gimnasta olímpico, no fue gimnasta olímpico. Simplemente fue cuestión de desarrollar y potencializar ya las habilidades que tenía corporales, porque él no se había dado cuenta que tenía unos tendones bastante elásticos y que sus músculos no son tan largos, pero sí están en un punto medio en que ellos pueden lograr un poquito más de elasticidad. Es que todo eso lo podemos apreciar luego de que estudiamos el cuerpo. Entonces el conocimiento en anatomía ha sido también muy importante y fue lo que nos infundó nuestro maestro Jorge Parra, con entender que el cuerpo no hay que manejarlo técnicamente porque el profesor de Estados Unidos, de México, de Europa me dijo que hay que hacerlo así, nada más, sino que entender que el cuerpo es totalmente distinto en todos y que si abrimos un poquito más los espacios intervertebrales, si tratamos de elongar un poquito más el músculo, vamos a lograr un poco más con el cuerpo que si lo resistimos o si lo contracturamos o si simplemente seguimos bocetos antiguos que para unos está bien, pero para otros son nocivos para su cuerpo. Porque, por ejemplo, he visto que en Cuba, que se parte del ballet clásico, la mayoría de la gente, de alguna forma, no todos logran las super extensiones porque no llevan como el proceso de como ir de alguna forma entonando el cuerpo, porque los músculos cortos se pueden ir haciendo un poquito más largos. Mi músculo totalmente es corto, de naturaleza, entonces a mí me cuesta muchísimo lo de las extensiones, pero trabajar hace que se vayan alargando, elongando, evitar, qué sé yo, los trotes, las corridas que la cortan, o sea, tener ese conocimiento para ayudar que el cuerpo en la danza esté apto, listo, es importante. Es un diálogo, ¿no? Un diálogo poco a poco, sí. Y no esa rigurosidad. Y a ellos les he tomado lecciones de anatomía para que puedan estar o en desde la clase de inicio. A ver, abierta, que con los fémures, que no sé qué. La cabeza femoral. Que las cervicales, que las lumbares, que las dorsales alargadas y que todo. las lumbares pegadas al piso. Y yo no les hablo de que ajusten el abdomen ni cosas así. Les hablo
O sea, que cada uno mire internamente su cuerpo y cuidado con esa vértebra lumbar que está así o la cervical, porque a la final uno aprende también a observar y es bonito, es maravilloso. Es más, siento que si nos hubieran enseñado así desde el principio, los niñitos que ahorita son grandes o a lo mejor balletistas tienen muchas dificultades con sus lumbares, algunos sufren de ciáticas y cosas así, es porque no se ha tenido el conocimiento, porque el maestro ha estado al frente y le ha enseñado la primera, la segunda, la tercera y que se coloque recto y que le ve el pecho y cosas así, pero no le ha logrado permitirse a él mismo conocer su cuerpo y evitar que se lesione. Entonces los bailarines de esa época tienen corta vida, porque rápidamente se lesionan sus meniscos, rápidamente se lesionan sus lumbares, porque simplemente no hay un conocimiento previo. Cuando una cosa que, por lo menos para mí, es muy importante de la actividad artística, cual sea, es cómo te facilita el conocimiento de todo, el propio y el de los demás, ¿no? Y cómo utilizarlo como un medio de crecimiento personal, y no como un instrumento estricto de trabajo, de disciplina y de someterte, sino de someterlo, ¿no? Y de dialogar y de trabajar. Yo una cosa que, como visteis vosotros también la actuación, la de en medio, ¿no? La de las chicas del conservatorio, que fue muy bonita, pero yo veía en ese trabajo que las chicas no tenían realmente su personalidad puesta en ese trabajo. Eran un mero instrumento. Soldaditos. Claro. Para acá, muévete, así. Y si eso no te sale, insiste, y de una manera que a mí me resultaba muy fría. O sea, es como el que está viendo algo bonito y lo disfrutas porque cada hombre era de mérito y realmente lo hicieron muy bien, pero no me decía nada realmente, o sea, no conseguía que se entablara un intercambio, una conversación con esas personas que estaban ahí haciendo eso. Pero que Sí, ya. Lo que pasa es que yo veía de repente que ahí, no sé, pero siento yo que tenemos la oportunidad de, como hay un festival internacional de teatro, llega mucha gente a capacitarnos. Y dentro de las capacitaciones están los talleres de composición coreográfica, de diferentes maestros, de diferentes lugares, y cada uno con su propio concepto, pero en general aportan todos con el hecho de que el intérprete no es el instrumento soldado como para decirle mueve la mano así y exactamente a esta línea, que se puede dar en ciertos momentos, pero sobre todo el intérprete es el artista al que yo tengo que dejar desarrollar y realmente ver hasta dónde puede potencializarse sus habilidades, porque él es el talentoso, yo solamente concibo la idea general del trabajo. Entonces, siempre él es el que, de alguna forma, si yo le doy las motivaciones, las pautas precisas, porque tengo que sabérselas comunicar como compositora, como directora, él tiene que desarrollar creativamente lo que sea. Entonces, cuando eso se hace orgánico en él, y yo digo, ya, ahora esto lo necesito aquí y esto allá, pero es algo de él. Y si yo vuelvo a hacer la misma coreografía con otra persona, me toca hacer exactamente el mismo trabajo de inicio que hice con ella y va a ser otra versión, porque ella tendrá unas emociones, el otro la va a percibir con otra muy distinta, y eso es lo que enriquece el trabajo. Y eso lo aprendimos nosotros en composición coreográfica. De repente cuando yo vi el trabajo, yo veo unos lindos diseños, o sea, un trabajo de la gente, de muchos cuerpos en escena, pero como una cosa así como de muy, como una cosa de juguete, así, como que usted ve soldaditos alineados y luego así, como en diseños básicos, que también está bonito, que no está mal, que está perfecto, pero de repente es lo que me pasa a mí tampoco, como que quiero ir más allá, porque a la final él tiene una forma de ver, qué sé yo, cómo se corta un pan y ella tiene otra distinta y ella tiene otra distinta, y si yo los pongo a los cuatro en escena en diferentes momentos, me llena tanto ver esa variedad, esa diversidad y esa personalidad propia en cada forma de cortar el pan, que como que me motiva más, y es lo que me pasa ahora en la coreografía.
Sí, a mí me resulta así, además muy interesante y muy conectado de esta manera, o sea, este concepto, ¿no?, de trabajar así la interpretación y creación de la obra con las otras formas de expresión artística, ¿no?, con las artes visuales y audiovisuales, tal como se trabajan también ahora. Lo que ocurre es que son campos en los que no hay tanta cooperación, porque normalmente las artes visuales a veces eran grupos, pero normalmente son más bien artistas que trabajan solos. Pero también, ¿no?, con esa forma de intentar llevar los momentos más cotidianos a convertirse en momentos de apreciación estética y de disfrute para incorporarlo en una actividad artística, ¿no? Y eso es lo que veo, ¿no?, que hacíais vosotros, no le veía yo al grupo este, ¿no?, que es recrearse más en un concepto del arte que es más propiedad interior, ¿no?, lo que veía, por ejemplo, en vuestro grupo, o lo que veía en el grupo nuestro de aquí de la universidad. Y en estas chicas yo les veía una posición más desde lo profesional, no es preciso, una posición más elitista, ¿no? Es decir, nosotros llegamos a donde no puede llegar todo el mundo. O sea, nosotros estamos en posesión de un instrumento al que no puede llegar todo el mundo. Sin embargo, yo, como veo trabajar a vosotros, o como veo trabajar, por ejemplo, aquí a Alberto Hueto, es de la siguiente manera, ¿no? Algunos llegarán a un lado, otros llegarán a otro, pero hasta donde llega cada uno es necesario para que construyamos entre todos el conjunto, ¿no? Y cada uno dará de sí todo lo que pueda, y ese poquito es que conseguirá que el conjunto sea una obra total, ¿no? Y eso es lo que yo creo que conecta, ¿no?, con la gente, resulta más emocionante. Sí. Y para ellos es como, yo lo siento distinto, porque como que ellos se sienten realmente parte, integrados, o sea, ellos son parte de la creación, a la final se hace una creación colectiva. Y yo empecé con un esquema básico, yo soy la directora, el brazo así, esto así, se hace así, está, y apréndanse en eso. Y lo hacen hacia la dirección, luego se agachan, se levantan, lo que sea. Entonces empezaba con ese esquema y de repente me fui dando cuenta que como que la gente dentro del grupo, o sea, sí le gustaba hacer las coreografías y todo, pero ya ellos querían también hablar, como sacar todo lo que tenían dentro. Y yo lo que estaba haciendo era obstaculizándoles, estaba bloqueando. Yo podré ser muy la que visualiza una idea, una obra, pero no puedo estar siendo ellos. Y no puedo apropiarme de ellos, ni de su mente, ni de sus emociones. Mucho más si son todavía, o sea, súper talentosos y cosas así. Yo tengo mis limitaciones y ellos tienen otras cosas. Entonces, no, yo aprendí, gracias a Dios. Aprendí y también me lo hicieron ver. Y hay diferentes formas de componer, porque al último entendimos que hay otras formas en donde se mueven hilos corporales y yo sí puedo disponer del cuerpo de ella, pero luego reaccionamos en conjunto, o se hace que reaccionen en conjunto y se hace otra cosa también bonita porque se hace orgánica entre ellos. Son formas distintas. ¿Y vosotros qué evolución encontráis en vosotros mismos al dedicaros a esto, hasta el punto de pensar que puede ser vuestra actividad principal o por lo menos imprescindible, ¿no? O sea, ¿ahora seríais capaces de prescindir de esta actividad artística? Bueno, perdón. Yo creo que más bien he crecido bastante, sí, pero yo inicié en otras áreas del arte. Sin embargo, cuando yo llegué, yo decía, bueno, yo no sé bailar, yo aún tengo creo que 2 meses cuando empezó la composición en Los Esteros, tenía 2 meses y yo no sabía qué hacer porque no sabía ni siquiera líneas, no sabía
o sea, no sabía ni siquiera lo que era el concepto de composición y solamente tenía la idea. Por ejemplo, decía Mónica, qué sé yo, recrea un personaje de una mujer que espera algo y yo trataba de hacerlo. Entonces yo decía, bueno, no sé cómo hacerlo bailándolo, pero puedo interpretándolo desde adentro, desde lo que yo siento, y más bien ese fue con lo que yo ingresé, ese fue mi fuerte, más bien lo que yo podía interpretar a través del teatro o a través de la actuación. Y yo creo que eso fue un crecimiento más o un aporte, el aporte que yo pude dar a mis compañeros y al grupo. La parte ya más teatral o lo más sentido, no solamente bailándolo. Claro que ahora yo creo que tengo más capacidades para poder hacer las dos cosas. Y yo creo que he crecido bastante de esa forma. Además de que también me parece que sí me siento capaz de poder subsistir a través de la danza, sí, pero yo creo que es muy importante crecer en otras áreas personalmente. Creo que es muy importante tener, aparte de un título de las artes, también me parece muy importante tener un título que me sirva de apoyo en algún momento que yo ya no pueda, a través del arte, poder mantener, más que nada, no poder mantenerme a mí y en algún momento mi familia, por ejemplo. Yo creo que es importante el crecimiento más que nada personal. Bueno, disculpa, lo que pasa es que en realidad ahí, en el caso de ella que entraba 2 meses, o sea, yo no tenía otra herramienta que saber que venía de teatro. Y lo que tenía que hacer es trabajar con una persona que sabe de teatro y que puede desarrollar un personaje. Si no puede bailar, puede desarrollar un personaje en escena y yo lo puedo utilizar en el momento en que necesite componer algo. Y entonces yo me di cuenta que sí, fue un crecimiento que dio Prema, porque no solamente llegaba ella, llegaba Luis Jiménez también de teatro, y ya el resto comenzó a sentir la necesidad de querer recibir clases de teatro para poder tener otra cosa más, otro aporte dentro de sí, otra herramienta exactamente para aportar, enriquecer la obra. Y yo no sé, pero una de las grandes luchas que tenemos nosotros en Manta y en la universidad es exactamente lo que dice ella. Yo tuve que hacerme odontóloga para poder hacer danza. Y yo conozco compañeras que son enfermeras, otras son abogadas, y todos tenemos que tener un título aparte porque de alguna forma no se logró como sostener la vida artística económicamente, de tal forma que nos pudiéramos dedicar completamente, así como debe ser, a ella. Realmente sí lo hago y dejo a un ladito todo eso, pero hay momentos en que yo me pongo a pensar, pero yo tengo un esposo y tengo mis pacientes, cuando yo quiera los tengo allí y ya me puedo alimentar. Yo igual recibo también, tengo por nombramiento lo de la universidad, pero ellos, ¿cuáles son sus áreas de trabajo? Entonces estamos en la idea de crear lo de la compañía de danza. Ahora, yo nunca he descartado en ellos que puedan seguir otra carrera, porque si bien es cierto, yo pude hacer odontología, el conocimiento que yo recibí de disección, de anatomía y todas esas cosas me sirvieron para la danza. El conocimiento que recibió Luis Jiménez en comunicación, en todo lo que son imágenes, nos sirvió para la danza a la hora de hacer los videos. El conocimiento que reciben ellas en psicología y cosas así, yo sé que va a servir a la hora de hacer las investigaciones de campo y de entender un poquito más el porqué de ciertos comportamientos y cosas. Entonces, yo no les quito que sigan aprendiendo otras cosas. Todo a la final se va a volver herramienta para enriquecer todo el trabajo de danza. Algo también importante en cuanto a lo que es desarrollar en otras áreas, en cuanto a los estudios, desde que al menos con Mónica también siempre está como que preguntándonos y cómo están los exámenes y cómo están esas notas, porque a la vez es como que nos exige a nivel en la danza de una forma, pero también afuera, ya sea en los colegios, en las niñas, los colegios prácticamente, en las universidades también quiere que estemos arriba, que estemos dando lo mejor, que estemos en las buenas notas, que tengamos
que sepamos apreciar ese conocimiento, porque también, como dice, la odontología le ha servido en la parte de la anatomía, la psicología, lo que es el periodismo con Luis. Pienso que cada uno también puede aportar de una u otra manera ese conocimiento que tiene en la hora de lo que es el arte. Claro. Por ejemplo, yo personalmente estoy agradecida con la directora especial con Mónica porque nos da la oportunidad de parte de hacer lo que queremos, o sea, amamos, que es la danza, seguir nuestra profesión, digamos así, o nuestra superación en lo que es la universidad. Entonces, ella igual nos da oportunidades de decir, bueno, yo sé que tienes tal horario, pero nosotros también salgo de clases y vamos a la danza y todo, entonces estamos así, entonces ella se da cuenta de que realmente queremos estar o ser parte de la danza porque ponemos el esfuerzo de estar en una cosa y estar en otro, y siempre me he dado cuenta que, o sea, todos están intelectualmente en el colegio, tanto en la universidad como los buenos alumnos, han sido abanderados y no tienen tiempo. Y eso es lo importante de que dicen, bueno, porque muchas veces hay personas que tienen un criterio y dicen, son bailarines, no creo que sean capaces o algo así, pero nosotros les demostramos que no. Es como otra lucha, es que si realmente yo creo que nosotros hemos tenido la culpa, por lo menos yo me sentía frustrada cuando a mí en algún momento en un grupo determinado me dijeron, decide o la danza o el teatro primero, o después la odontología o tal cosa, y después o te quedas aquí o no recibes la clase con tal persona. Era como cada rato barreras, y yo en cambio trato de abrirles todo el camino porque ellos son libres. ¿Por qué yo voy a coartar sus necesidades si yo las tuve y a mí me las coartaron y me sentí mal? Entonces, y lloré mucho, de verdad que eso me frustró, que yo lloraba muchísimo cada vez que yo miraba, deseaba y no podía hacerlo. Y yo los veo que cuando miran y desean, vaya. Sí, igual, yo les digo, igual me va a servir para la danza. Entre más información tengan, es que yo no lo puedo hacer todo. Y eso creo que todos los directores de grupo debemos entenderlo. O sea, nosotros no somos dioses, somos gente que podemos tener un poquito de información y transmitirla a nuestros compañeros y estudiantes, porque son mis compañeros a la hora también de estar en escena. Pero sinceramente yo no lo sé todo. Hay alguien que es especialista en teatro, entonces que de la clase de teatro. Ella es experta en flamenco, que de la clase de flamenco. Si el otro es experto en malabares, que de la clase de malabares. Y cada uno de ellos son los maestros de cada cosa. Yo solo soy de lo que tiene que concierne a danza contemporánea, y de lo poco que sé les doy. Pero sé que arriba mío está otro maestro que es súper bueno y que les daría una mejor clase que la que yo les doy. Ya, entonces de repente siento yo que yo no tengo por qué limitarlas a ellas. Y eso también va enriqueciendo al grupo, porque hay muchas áreas de diversidad de actividades, entonces entre más información y más conocimiento es mejor. Además que en nuestra localidad de alguna forma se va logrando un respeto, porque siempre nos tienen como que somos artistas, y qué suerte, porque yo voy en chancletas, andamos a veces en chancletas, porque estamos trabajando, y de repente le dice, cuando llega al Departamento de Cultura del municipio y las personas la quedan mirando así como de una forma discriminativa, estas chicas solamente pasa bailando, cosas así, o sea, usted ve la forma, y de repente yo siento que viene el otro y dice, hola doctora, ¿cómo está? Y sí, doctora, que no era mi paciente, y mis pacientes ya me conocen y me podrán ver en chancletas, claro, ya me toca ponerme el vestuario de odontóloga y atenderlo a ellos, pero eso es importante, que ellos tengan conocimiento y que se hagan respetar también por lo que, no porque se hagan respetar porque son, no, sino porque de alguna forma tienen una mente un poquito más abierta para entender incluso las discriminaciones y reírse, no sentirse mal ni acomplejarse, simplemente eso. Desarrollarse. Ajá. Y comprender que la importancia de las cosas no está en esa apariencia. En estos días hemos estado hablando, ¿verdad, Mónica? Hemos estado hablando porque cuando veníamos aquí todos nos miraban como que fuéramos extraterrestres, seguramente por nuestro vestuario y por nuestra forma. Claro, y yo le decía, Mónica, hay que ver que son chicos universitarios que deberían de entender todo esto, pero aquí nos podemos dar cuenta de que no solo es la universidad, de que todos necesitarían hacer un viaje a distintos lugares del mundo para que pudieran crecer
y ver esto de vernos de otra manera. Claro. No ver, o sea, no mirar y sonreírse como, mira, ¿de dónde irán esta gente? Sino verlo e incluso por ellos mismos, porque a la final yo los veo a ellos que se ríen y yo soy la que digo, madre mía, qué incultos, necesitan viajar un poquito, porque a la final los que hacen el ridículo son ellos, porque no conocen o no saben ver otras culturas desde otras maneras sin que se tengan que burlar. Y no me sienta mal, ni me enfada ni nada, lo que siento es la necesidad que tienen ellos de por lo menos aprender y conocer otros lugares. Yo también he visto que cuando uno viaja, al principio, no sé si ya una sensación que tiene uno, Sí. como que es algo extraño que ha caído en un sitio y todo el mundo te mira, pero poco a poco pasan los días y ya te vas mimetizando con ya llega un momento que ya no te Te miras. cuento que ocurre lo mismo en Malta, no solo aquí, tenemos la misma conversación en Malta, no solo aquí, cuando estamos allá y llega alguien extraño o de una manera extraña, entonces empiezan a mirarse, a ver, se sonríen y yo digo, necesitan salir más. Pero mire, de alguna manera todo eso ha servido, porque por ejemplo ahora llegan las viajeras que llegaron ahora de Venezuela, de Chile, Sí, todas sí. tatuadas, Oye, rapadas, con las pero cretas. son más lindas, Rapadas. son Lindas más personas. amantes de la naturaleza, de la conservación, o sea, tienen un corazón de oro. Ajá. Y yo digo, wow, cómo la gente a veces esquematiza, discrimina solamente por una A la apariencia. ligera, eso lo hemos aprendido también. No pensar a la ligera. Cuando vemos a una persona, antes decíamos, ¡uf, madre mía! Porque cuando yo vi la primera vez a Luis Jiménez, yo a mi niña le decía, como para que no se acerque, porque yo decía, Dios mío, con los aretes, con todas las pulseras puestas en todas partes, con el cabello. Yo decía, uy, Dios mío, este hombre, ¿en qué está metido o en qué no está metido? Cuando yo fui conviviendo con él, yo digo, Dios mío, qué fallo en uno inmediatamente crear, ¿verdad? Y digo, no, primero uno tiene que convivir con la persona, tratarla y luego pensar sobre esa persona. De verdad que yo tuve esa reacción, incluso con Ross, ya menos porque ya me había pasado lo de Luis, pero ahora ya no me pasa con ninguno. Pero yo creo que no fue la única, creo que los padres de cada uno también, cuando vieron los compañeros, ¿quién es ese? Que no sé qué. Pero ya después fueron conociendo y dicen, no, son como hermanos, nos cuidan y todo, entonces no pasa nada, pero la primera vez Pienso que en todos los casos nos ha pasado lo mismo. Ten cuidado con tus compañeros, pero ahora es como que, chicos, cuídenlas, por favor. sí. Sí, además, relacionándolo con lo que decía antes, gente que está estudiando, trabajando y además el tiempo que le queda es para dedicarlo a esto, no puede tener cosas extrañas. Pero es también lo que nos ha hecho únicos en el grupo también. Exactamente. Yo creo que es al revés. A veces nos han venido personas, ¿no? Que nos han dicho, qué pena, qué lástima, pero como puedes tener a Bea, que la tienes en piano, que la tienes en guitarra, que la tienes en danza, ¿qué tiempo le queda para ella y cómo esta niña puede estudiar? Y yo me quedo pensando y le digo, Bea, no le hagas caso. ¿Tú estás contenta? Sí, mami. Entonces sigue adelante. Porque Claro. ella a la final, mira, ella juega, ella comparte con todo. Se ríe. Ella se ríe, ella es Claro. feliz, ella está logrando cosas y está creciendo mucho con ellos. Y digo, no, Bea, tú estás muy bien. Y es muy buena estudiante, Bueno, es que excelente estudiante. Ese es un error, ¿no? Pensar que solo se aprende dentro del colegio. Ajá. Es Algo un que error mucha eso- gente no entiende es de que dicen que cómo estás metido en la universidad, que en la danza, que en clases de esto, que en clases de flamenco, cuándo te queda tiempo para ti, pero mucha gente no entiende que ese es nuestro Ese es tiempo. nuestro tiempo. Eso es lo que nosotros queremos estar. Es como, Es lo que amamos y lo que nos apasiona, es lo que nos encanta hacer es día como a a día. mí me dicen, bueno, ¿y cuándo vas a sentar cabeza tú? ¿Cuándo sales de eso? Ya para hobby ya estuvo. Y yo me quedo pensando, pero si eso es lo mío, eso es lo que yo deseo. Anteriormente realizaba otras actividades, pero como que buscaba algo y cuando llegué a la danza me liberé. La verdad me liberé muchísimo y ahí me quedé. Y ahí voy a estar. Todos Ya enamorados él va de la dando danza. clases, ya él está en algún colegio, ¿verdad? Dando clases de lo que está haciendo, o sea, eso le está abriendo puertas.
a todos les así está mismo viendo. como mis compañeros he combinado actividades anteriores que realizaba aplicadas a la danza. Y muy bueno. Yo creo que ha sido un aporte el de los hombres a Prema. O sea, tener varones en Prema ha sido de lo mejor porque cada uno con su propia cualidad en género da como otro tinte más a la concepción coreográfica y es como otro elemento más que aporta y enriquece muchísimo y de alguna forma ahí se identifica muy bien lo de las parejas porque en el mundo no estamos solo mujeres y casi siempre la danza ya era de mujeres y el fenómeno de la danza de Ecuador está en Manta porque hay muchísimos hombres, pero gracias a Dios fue porque la forma de trabajo de nosotros trata de evitar exactamente esos clichés femeninos que son los que ahuyentan a muchos hombres. Incluso recuerdo que él venía de hacer cheerleader y el día que llega a la clase la primera vez dice, yo creo que yo puedo resistir esa clase, para mí va a ser muy fácil, no se preocupe, yo voy. Pero él dice, y si me gusta yo me voy a quedar, pero así, lo digo como con mucha arrogancia. Y yo decía, está muy bien, pasa. Y yo, ay, y entonces cuando hizo la clase ya a la mitad ya parecía que ya no podía porque en realidad el entrenamiento de clase es fuerte, o sea, podemos ser mujeres pero el entrenamiento de clase es muy muy fuerte, realmente es de una exigencia tal que uno tiene que amar muchísimo la danza para hacer todos los días la misma cosa, porque si no simplemente no hay que decirle está fuera del grupo, no. La persona que no resiste ese entrenamiento es porque no lo ama, no quiere estar y se va solo, no tenemos que decirle nada. Y se fue quedando, después vino otro y así sucesivamente. Sí. Tú fuiste el primero. Parece que sí. Cuando uno llegué de ya los estaba primeros. uno de los chicos, También con era Carlos. También. Carlos Carlos. estaba Carlos, anteriormente Carlos, y yo llegué al mismo tiempo que un chico que ya no está, Milton, que también estaba en mi grupo de Chile. Los dos llegamos. Yo creo que viendo ya hombres y Claro, pero pero que qué él puede hacer risa, eso. qué risa. Ajá, y ellos compiten, o sea, los hombres compiten y de repente es bonita hacer la clase porque nosotras no nos podemos dejar de los varones y se hace una cosa sana, yo creo que es así como se debe ir creciendo. A mí se me hacía en verdad de corazón cuando yo estaba en un grupo de danza y estábamos solo mujeres, qué aburrimiento, o sea, es bonito y a mí me gusta la danza, pero faltaba sal, faltaba pimienta, algo le faltaba a eso. Y no porque sean hombres, sino porque, no sé, ellos tienen una cosa propia y aportan algo muy bonito y de repente siempre va a haber como eso natural de que hay un hombre y hay una mujer y cada uno aporta lo suyo. Y es lindo también porque cambian los paradigmas que la sociedad tiene en cuanto a la danza. Al ver a hombres en escena trabajando conjuntamente o trabajando solo hombres en un grupo bailando, creo que también impacta. Y no a tiene la que sociedad. ser gay para estar en Exacto. la danza. Eso es lo más importante. Sí. Tengo unas ganas de... Muy bien.